Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente video podcast son responsabilidad de quien los emite y no necesariamente representan una paráfrasis del contenido del PEP 22. Según una encuesta de la INEGI realizada en 2023, en México, 1 de cada 5 personas con discapacidad termina apenas la primaria. Bienvenidas y bienvenidos sean a este capítulo de los ejes articuladores, en el cual abordaremos el eje de inclusión. Y el día de hoy, para poder hablar sobre este eje y las posibles visiones, las posibilidades de actuación que nos puede dar tanto en la comunidad como en la escuela, tenemos a una persona que, y con gran entusiasmo, nos ha permitido poder conocer más sobre su experiencia. Ella es maestra, además de madre de familia. Tiene una formación como licenciada en educación secundaria con especialidad en historia. Unas de sus habilidades son, obviamente, la vocación por la enseñanza, el diseño de material didáctico, así como la enseñanza del idioma inglés en niños de educación preescolar. Una de las razones también por las cuales el día de hoy la invitamos para platicar un momento sobre el eje articulador de inclusión tiene que ver con el hecho de que es madre de una niña que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Y más adelante nos estará detallando esta situación, que es lo que el día de hoy nos permitirá aprender muchísimo. En su experiencia laboral tenemos que es asesora externa especializada del idioma inglés, profesionista con más de 6 años de experiencia como maestra de inglés en educación preescolar y educación secundaria, con especialidades en historia, cívica, ética y geografía. Cuenta también con un diplomado en el espectro autista, con niños de síndrome de Williams y necesidades especiales, algunos trastornos generales, así como un diplomado en educación inclusiva, que ha laborado en escuelas privadas como la Escuela Benemérito de las Américas, de aquí de Iguala, en la secundaria ESPA, en la Jaime Torres Bodet. Actualmente se desempeña como maestra de inglés en el Jardín de Niños Plan de Iguala. También ha laborado en el Jardín de Niños Alborada Feliz y en colegios ABC de la ciudad de Cuernavaca. Una de las metas que nos comparte la maestra y personalidad que el día de hoy nos acompaña es orientar a otros padres de familia para el avance de sus niños con alguna condición especial y que pueden ser incluidos en escuelas públicas sin ninguna dificultad. Les presento con ustedes a la maestra Karime Ameyali Garduño Nájera. Bienvenida, maestra. Hola, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros este día. Quisiera, antes de comenzar la charla, ya entrar en materia sobre el eje articulador de inclusión, que pudieras darnos un breve saludo y también un primer comentario. Buenos días, pues gracias por la invitación que nos hizo, maestro. Pues es un honor estar aquí para no solamente hablar sobre el eje, sino también para hablar por los niños, ¿no? Con educación especial, porque muchas veces ante la sociedad pues son excluidos, nos hacen a un lado y como sociedad muchas veces no tenemos esa educación para con ellos. Pues es un gusto estar aquí y gracias por la invitación y espero que esta charla sea muy amena y sea de agrado para los oyentes. Bien, pues gracias. Me parece que hablar de inclusión pues es algo muy amplio. El día de hoy voy a hacer un breve disclaimer porque evidentemente no solamente incluye este eje articulador la visión de niños y niñas con discapacidad, sin embargo sí es uno que me parece la verdad de los más importantes porque todavía tenemos retos fundamentales en esta área que cubrir y todavía tenemos un gran camino por recorrer respecto a estos niños y niñas porque agregando también estos datos estadísticos que me di la tarea de revisar, tiene que ver, por ejemplo, con relación a los niños y niñas que no tienen discapacidad, tenemos una brecha de 4 años de escolaridad, lo cual nos da cuenta de todavía lo que no estamos haciendo con respecto a esta situación de incluir a niños y niñas con estas características y también recordar que no solamente hablamos de inclusión cuando nos referimos a niños con discapacidad, sino hay otras categorías de análisis que podemos incluir en este eje articulador. Bien, maestra, una de las preguntas que se proponen para poder iniciar este breve diálogo, pues quisiera ya empezar con esto, ¿no? ¿Qué es o qué nos pudieras decir cuando hablamos de inclusión? ¿Qué te hace pensar a ti de manera? Híjoles, cuando se habla de inclusión, maestro, fíjese que es algo que como mamá, sí me dio mucho temor porque fue muy difícil el que a mi hija la incluyeran en una escuela. Desde pequeña, ella ahora tiene 6 años y desde que era pequeña pues en ningún jardín la querían, la aceptaban porque pues como maestros o escuela no estaban preparados para recibir a una niña
con una capacidad diferente. Entonces la inscribía a la institución y me decían, ¿sabe qué? No estamos preparados, lleve la otra, y la metía a otra, y ¿sabe qué? No tenemos las condiciones, mete a la otra. Entonces fue un proceso muy complicado, muy difícil para que mi hija fuera aceptada. Era de gastos de uniformes de una escuela, de otra, hasta que llegó a una escuela donde de verdad la incluyeron, donde la maestra que la recibió se preparó para atender sus necesidades. Entonces creo que ahí depende tanto de la institución como del maestro, la vocación que como maestro tiene y el amor y la pasión que tiene para con su trabajo. Porque ahí vemos, ¿no? Cuando el maestro quiere, busca la manera, recibe al alumno y se mete a investigar a cómo lo puede ayudar para levantar a ese niño e incluirlo con los demás. Para mí como mamá fue muy difícil que ella lograra incluirse en una escuela. Se fue a guarderías, se fue a escuelas particulares y en ninguna la aceptaban. Entonces, imagínense el temor como mamá de decir, híjoles, ¿qué va a pasar con ella en un futuro, no? Si en ninguna escuela la reciben, no hay la preparación. Entonces, pues ahí sí fue preocupante y para mí un reto, porque en casa era empezar a enseñarle colores, a enseñarle números, porque dije, sí, no hay una escuela para ella, entonces yo como mamá tengo que enseñarle en casa, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado esa de la inclusión en las escuelas para estos niños. Una de las bondades por las cuales cuando más o menos sabía que eras también maestra, porque nos dimos a la tarea de pues investigar dentro de nuestras amistades, colaboradores, colegas respecto a este tema del eje articulador, nosotros estábamos buscando a una madre de familia o padre de familia que tuviera la experiencia de un niño con discapacidad, pero ya cuando supimos que también eras maestra, pues la verdad sí me hace pensar en toda la amplitud de diálogos que podemos entablar. La siguiente pregunta lo enlazo porque lo que quiero preguntar ahora es, porque también eres maestra, sí, desde el punto de vista escolar, que a veces es difícil separarlo, pero creo que sí podemos tener dos puntos de vista distintos. ¿Cómo le explicas o cómo se le suele explicar a los padres y madres de familia de una persona con discapacidad este tema de la inclusión? Como sociedad tenemos una mala educación, no tenemos una visión para esos niños. Entonces fue muy complicado yo como maestra decirles, mira, hay una niña que necesito que sus hijos la incluyan, la integren, pero necesito el apoyo de los padres, ¿no? De ustedes como papás, que le enseñen que deben apoyarla, que deben ayudarla, que deben incluirla, que deben jugar con ella, que deben hablarle, porque el hecho de que cuando llega un niño diferente a una institución pública, el niño le tiene miedo al niño con discapacidad. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a pegar? ¿No? Entonces ven algo diferente y no se juntan con el pequeño. Ahí entra el labor como maestro. No pasa nada, tienes que hablarle, pero aún como padres de familia, pasó en caso de mi hija, porque estábamos en la misma institución, ella estudiando, yo maestra, y era ver a los papás decir, no te lleves con ella. Y yo tenía que entrar ahí como maestra y no como mamá, ¿no? Okay. Decir, a ver, señora, necesitamos que usted le enseñe a su hijo a tener esa comunicación, ese apego con esta niña que es no diferente a lo mejor en cuestiones de habilidades, porque puede ser igual que su hijo, ¿no? Sí. Aunque sin embargo como madre de familia pues duele cuando aún los padres de familia rechazan a tus hijos por tener una discapacidad, ¿no? Sí. Por una condición diferente. Fue muy complicado el trabajo con los padres de familia por tener a esa niña, ¿no? Porque era de que no la queremos en nuestro salón. Claro. Porque se le puede pegar lo de la niña a nuestros hijos. Y ahí es empezar, ¿no? Como escuela nosotros empezamos a hacer de discapacidad, de autismo, de síndromes, que esto no se pega, ¿no? Porque eso es una mentalidad que ellos tienen, de que se van a comportar igual que esa niña y no queremos que eso pase. ¿Podrías compartirnos para, digamos, ampliar el entendimiento de la experiencia que estás detallando? ¿Cuál es el diagnóstico o las características de tu niña? Ok, mi hija tiene 6 años, ella tiene una condición genética que sus cromosomas 4 y 10 tienen un cromosoma de más, tienen unas mutaciones, se le llaman novos. Mi hija es un caso especial en México, no hay otro como el de ella, entonces es un caso de estudio, entonces lo vamos estudiando. Hubo un caso anterior hace muchos años, pero el pequeño no tuvo una condición de vida como la de mi hija. Este pequeño murió a los 6 meses, entonces no había como
otro estándar de qué pasará con esta condición genética. Entonces mi hija cumple el año y empieza algo, ¿no? Dice, no va a caminar, no va a hablar, no va a correr, va a estar en estado vegetal. Pero dije, no, mi hija tiene que caminar, ¿no? Mi hija tiene que correr, tiene que hablar, tiene que ir a una escuela. Entonces, como mamá, empecé a buscar las herramientas para ayudarla a ella. Me metí a estudiar síndrome de Williams, síndrome de Down, autismo, varios síndromes, porque no teníamos como tal qué era lo que ella tenía. Solamente tenía una condición y hasta ahí. Lo que yo hice fue identificar como los rasgos que ella tenía y sobre eso trabajar. Mas, sin embargo, no había un diagnóstico. Cuando yo tengo ese diagnóstico, que es autismo ahorita, síndrome de Williams, más lo de genética y más síndromes que vienen, que aún no tenemos, porque es muy amplio esto de la genética. Igual los médicos están sobrevalorando sobre esta condición porque es única en México. Hay estudios que ni siquiera en México se los han hecho. Tuvimos que viajar a otros lugares para que le tomaran muestras de sangre, porque aquí no hay todo lo que ella necesita, no hay en México. Entonces es algo difícil aún para los médicos porque ellos tenían el estándar de, híjoles, no va a hablar. Sí. Cuando ella ya está hablando, ¿no? A lo mejor palabras cortas, pero ya está hablando. Híjoles, el anterior no caminó, pero ella empezó a caminar a los 4 años. Hay algo, ¿no? Un avance. Esta niña come por sí sola y el otro niño ni siquiera probó alimento porque todo a través de sonda. Entonces, como que van viendo esas características, lo que va pasando en mi hija para tenerlo en cuenta en otro caso que llegara a suceder. Sí. Bueno, fíjate que con lo que nos comentas, con lo que nos compartes, a mí me hace pensar bastante en el hecho de que pues es algo de lo que hay que aprender muchísimo. Es un caso bastante enriquecedor en el aspecto del conocimiento porque te entiendo como que vamos aprendiendo sobre la marcha. Sí. Y estamos preparados o deberíamos estar preparados para seguir aprendiendo más respecto a lo que va sucediendo con tu hija. Creo que voy a enlazar esto también con una pregunta que voy a plantear a continuación, aunque creo que ya la adelantaste un poco en la respuesta. ¿Cuáles te parecen que son los problemas principales que tú observas, ya no solamente dentro del aspecto escolar, sino del aspecto comunitario y en la sociedad, como país incluso, como municipio tal vez, en esta infraestructura social que poco está destinada a atender o a incluir también a la gente en general? ¿Cuáles son los principales problemas que tú visualizas, por ejemplo, no sé, permítemelo decir, del futuro de tu hija, del futuro de ti como madre, de tu familia? ¿Cuáles son los principales problemas que podrías comentarnos que has pensado? Para iniciar como sociedad, creo que la empatía como sociedad ante estos niños. Para mí, a un inicio, cuando mi hija empezó con lo de autismo, de que, híjole, no puedo salir de casa porque si salgo a la tienda y mi hija empieza con una crisis, la ven mal. ¿Por qué no la educas? ¿Por qué se berrinche, no? Más sin embargo, ellos no tienen ese conocimiento. Llegó un punto en el que yo dejé de salir para evitar malas caras, para evitar rechazo, no solo para con mi hija, sino ahora hasta conmigo, ¿no? Porque me veían así como de que, ¿qué le está pasando? Ve a su hija y no la educa, ¿no? Entonces fue algo muy difícil de enfrentar, aunque dije, no, a ver, tengo que salir y enseñarle a la sociedad que no es un simple berrinche, ¿no? Que es algo, una condición que el niño tiene que enfrentar también y que, por así decirlo, porque el caso de autismo es de que un ruido no lo toleran y empiezan con crisis. Entonces, para mi hija, el hecho de salir a otros entornos fue ayudarla, ¿no? Entonces ella ya tolera ruidos, ya tolera colores, ya socializa. Entonces, eso, ¿no? Enseñarle a la sociedad que incluya a esos niños, no solo verlos mal o nada más criticar o decir algo, ¿no? Sobre ese niño, sobre la familia, sino al contrario, ser empáticos y acercarlos, incluirlos, ¿no? O sea, no rechazarlos. Ahora, cuando mi hija llega, pues obviamente mi círculo social de amigos, familia, fue un gran apoyo, porque aún ellos tuvieron que aprender sobre qué pasaba con mi hija, qué es lo que tenía. Mi misma familia, mi mismo círculo de amigos fue compartiendo esta información y ha sido grato porque ahora esa información ha llegado a otras personas y ha ayudado a que mi hija se sienta amada, se sienta incluida en la sociedad. Entonces, creo que es bueno que tu misma familia te apoye, se llene de conocimiento y lo comparta con las demás personas para que vayan socializando y entendiendo lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Que no solo es una enfermedad o un berrinche o una discapacidad, sino
es una problemática que puede enfrentar tanto como el niño, como la familia, como quienes lo rodean, porque pues, el rechazo no solo es para el niño, sino para toda la familia. Sí, quiero aprovechar nuevamente, de por sí, la sociedad no está educada y a veces ni destinada, por lo que vemos, que no debiera ser así, pero así lo observo, a no incluir a los niños en general, niños y niñas. Tenemos dinámicas como adultos que no incluyen, en las cuales jamás estamos pensando en incluir a los niños y a las niñas. Darles voz, por ejemplo, jugar con ellos, hacernos partícipes de algunas actividades. Ahora pensemos en niños y niñas con alguna discapacidad o con conductas que no es que sean fuera de lo común, sino que me gustaría más decirlo que no estamos listos nosotros para poder atenderlos. Somos nosotros los que no estamos pudiendo con el reto de convivir con estos niños y niñas que van presentando diferentes conductas a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces, ahí se magnifica el problema, ¿no? Porque de por sí no somos muy dados a incluir a niños y niñas, pues tenemos todavía mayor reto con los niños con discapacidad. Que nuevamente, regresando a la escuela, esta es una pregunta que a lo mejor es un poco utópica, pero me sirve o nos sirve para el análisis, para el estudio de la inclusión. ¿Cómo visualizas, o no sé si alguna vez has pensado, en estas barreras que como escuela tenemos? Porque las escuelas fueron diseñadas cuando no pensábamos en estos niños, que ni siquiera en los niños en general. Las escuelas tienen algunas estructuras que les hacen a los niños enfrentar barreras. Sí. ¿Cómo sería la escuela ideal, o al menos qué es lo que te parece que debería de empezar a cambiar en la escuela para que los niños sean realmente incluidos? Creo que para empezar, de manera estructural en una escuela, creo que las rampas, ¿no? El tener como ese apoyo, un barandal para que ellos se vayan agarrando. O lo digo por mi experiencia, mi hija, pues cuando llegó al jardín no caminaba. Yo la meto al jardín y comparto esto porque yo hablo con la directora y le digo, permítame que mi hija sea oyente. Ya tenía la edad, pero yo sabía que pues, no le iban a recibir por cuestiones de atrás, de que ninguna escuela la recibía. Entonces le dije, permítame la de oyente para que ella pueda empezar a llenarse de estos niños, a imitar a estos niños, a tener contacto con estos niños. La directora me dice, ¿sabes qué? No, yo te la voy a incluir, te la voy a inscribir, te vamos a apoyar. Y empezó así. Entonces mi hija no caminaba. Mi hija, yo tenía que estarla cargando, tenía que ayudarle porque le costaba trabajo caminar en los salones, eran en la parte alta, subir escalones. Híjoles, qué difícil es con mi hija cargarla o que ella subiera escalones con dificultad, ¿no? Para empezar. Entonces creo que en esa parte de las rampas es de gran ayuda. Ahora, ¿qué hizo la escuela? Modificó. A ver, tenemos una niña con una discapacidad que no puede subir escaleras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover el salón. El salón de arriba, que era de ella, se pasa abajo y se queda en la parte de abajo. O sea, ahí te das cuenta que hay disposición cuando hay apoyo de la institución, ¿no? Sí. Y qué grato ver eso, porque no están pensando solamente en un niño más, sino que en las condiciones en las que el niño va y cómo pueden ayudarlo. O sea, ir modificando esas cosas que a lo mejor a un niño le puede ayudar. O sea, a lo mejor no tenemos las condiciones como tal ya estructurales, pero podemos irlas modificando. O sea, ayudarle al niño de manera física y que el maestro, tanto como institución, tengan ese entusiasmo o esa disposición para poder ayudar a todos los niños, sin distinción de género, de discapacidad, de nada. O sea, creo que eso fue, para mí como maestra, una enseñanza que me dio mi directora, y también como madre de familia, esa alegría de decir, mi hija estará bien, ¿no? Mi hija está en buenas manos, la van a apoyar. Entonces, creo que ninguna escuela está preparada como usted lo decía, estructuralmente, pero se pueden hacer pequeñas modificaciones. Creo que en su momento, cuando llegara a suceder que tuvieran a un niño con una discapacidad, o sea, ver las condiciones en las que el niño va y poderle ayudar y atenderlas en el momento. Sí, de alguna manera, gracias por compartirnos esto. Estás también tocando algo que es muy importante con relación a la visión que la docencia tiene de la educación, no solamente a lo mejor de la parte de la familia ni de la infraestructura de la escuela, sino también este pensamiento
que se tiene desde la docencia de qué voy a lograr con ese niño, con esa niña, y también digamos, de construir un poquito la parte de pedagogía que a veces tenemos tan arraigada sobre cierto sujeto que debe de salir de la escuela, ¿no? De esta manera, debe tener este perfil y yo debo de cubrir esto, pero no nos ponemos a pensar que a veces incluso la descripción de ese perfil estuvo hecha con una visión capacitista, en el sentido de que se está pensando solamente en niños y niñas que en nuestra mente hemos construido como comunes, ¿no? Pero no estamos pensando en la diversidad de niños y niñas que atendemos. Fíjate que como estamos hablando del eje articulador de inclusión, el eje articulador lo que hace es también abrirnos un poquito la mente de qué es lo que los demás niños tienen que aprender cuando enfrentan también estos problemas, cuando se visualizan. Porque ahorita en todo lo que estabas comentando de todo lo que se hizo para que tu hija fuera progresivamente incluida en todas las clases, ¿qué te parece que aprenden los niños cuando empiezan a ver todo este proceso que hace la escuela? Los niños, para empezar, inician con el apego, el amor, la comunicación. Les llama la atención. De primer instante, pues es miedo, que es una niña diferente. Entonces, para ellos es, híjoles, no es como nosotros. ¿Qué tiene? ¿Por qué está enferma? ¿Qué le pasó? ¿No? Sí. Esas incógnitas que el niño tiene, ¿no? Y empieza a preguntar. Y que es natural, ¿no? Sí, pero ahí es empezar como maestra, decirle, a ver, esta niña puede jugar, puede correr, pero tú le tienes que ayudar, tú le tienes que enseñar, ¿no? Ahí el niño, o sea, ella puede hacerlo si yo le ayudo. Entonces el niño empieza a tener ese apego para con esos niños y empieza a ayudarlo, ¿no? Que si ya llega la niña con la mochila, yo te ayudo, le agarran la mochila y la pone en su silla, ¿no? Que se va a sentar, se va a caer y le ponen la silla o la agarran, ¿no? El mismo niño empieza a conocer el lenguaje de ese niño con discapacidad. Por ejemplo, mi hija no tenía un lenguaje, o no tiene un lenguaje muy fluido, entonces ella hace sonidos para decir lo que quiere. Por ejemplo, si quiere ir al baño, hace un sonido peculiar que solamente la maestra y yo lo sabía, porque yo se lo enseñé. Y entonces, a lo largo de ese tiempo, los niños empezaron a oír y a detectar cuando ella quería ir al baño. Entonces, ¡uy, quiere ir al baño! Entonces ya el niño la agarraba y la llevaba al baño, ¿no? Entonces empiezan a conocer el lenguaje del niño y lo empiezan a apoyar en todas las áreas. Llega el grado en el que el niño trata como en parte de sobreproteger a esa persona o proteger a la niña, que no se vaya a caer, que no le pase nada, que coma, que haga su tarea. O sea, lo empieza a amar y lo empieza a proteger. El trabajo que uno como maestro tiene que enseñarle al niño, ¿no? Entonces creo que en esa parte el niño no hace ya distinción de que si es con discapacidad, si está enfermo, porque él ya lo ve igual que él, porque él ya lo empieza a incluir en sus actividades, ya lo ve a la par de él. Sin embargo, ¿qué sucede? O llega el padre y le dice, no te juntes con él. Sí. Y es volver a empezar a trabajar con el niño, ¿no? Entonces, eso de trabajar con un niño y enseñarle cómo llevarse con un niño con discapacidad, pues no es tan difícil, porque un niño es noble, porque un niño aprende, porque un niño entiende, ¿no? Pero ya un adulto ya es más complicado, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es muy amplia esta plática, porque enfrentamos como maestros muchas dificultades para poder no solo trabajar con los niños, ¿no? En la escuela y trabajar para que se lleven con estos niños con discapacidad, sino también trabajar con los padres. Luego tuvimos que hacer varios talleres de inclusión para esta niña, en el caso de mi hija, ¿no? Para enseñarle a los padres qué sucedía, qué pasaba con esta niña, por qué la teníamos que incluir, ¿no? Entonces llega el punto en el que los padres entienden y ya los mismos padres también empiezan a aceptar, ¿no? A los niños con alguna discapacidad y ya los hacen propios, ya los hacen parte como de su entorno. Pues yo trabajo en varias instituciones, hubo un evento y yo no pude asistir, mi hija bailó, obviamente con apoyo de USAER, participó y me platicaron, cuando entró tu hija, los padres de familia se pararon y le pusieron a aplaudir y todo y le echaban porras. O sea, ahí es como gratificante el decir, híjoles, ya el padre de familia ya entendió que debe incluir a estos niños, ¿no? Que debe apoyarlos, que debe animarlos, que debe hacerlos parte no solo de la sociedad, sino también como compañeros o amigos de sus hijos. Todo este diálogo que nos permites tener me hace siempre pensar, perdón, a lo mejor por teorizar lo que estamos diciendo, pero desde la perspectiva a lo mejor de esta educación liberadora que propone Paulo Freire, que en algunas ocasiones de repente no la entiendo,
Pero en este tema, fíjate que sí, porque sí es importante visibilizar. Él menciona mucho de que la educación debe, si es neutra, realmente poco funciona. Entonces, en ese sentido, la visibilización de estos sucesos nos permite posicionarnos al tema, ante el problema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que también habemos muchos maestros que cuando enfrentamos estos problemas e incluso familias queremos como callarlos, como que nos da penita pues hablar de esto. No queremos entablar un diálogo con los maestros, las maestras, las autoridades, y ese callarse pues también es una posición que está del otro extremo, en la cual realmente no estamos abonando al problema. Y no solamente aquí hablo del tema de la discapacidad, también porque como inclusión implica otras cosas, también tenemos, por ejemplo, de repente alumnas con alguna identidad no heteronormada, por ejemplo, y también son temas que a veces no nos gusta hablar porque nos parece como que pudiéramos meternos en problemas. Lo mismo pasa con la discapacidad, nos da miedo porque creemos que no va a haber aceptación por parte del entorno, ¿no? Sí. Esto es muy importante puntualizarlo porque es uno de los aspectos en los cuales sí la neutralidad de la cual habla Freire, pues sí nos hace bastante daño. Voy a de aquí brincar a otra pregunta más, ya hablando ahora también como maestra, que tú lo eres, o quizás creo que también el hecho de que eres madre de familia te permite tener un mayor enriquecido aprendizaje de estos procesos. ¿Qué necesita? Pensemos a lo mejor en un maestro o una maestra que no tiene esta experiencia, ¿no? Como la que tú tienes. Que yo digo que es una gran fortuna porque vas aprendiendo bastante en este camino, cosa que nosotros a lo mejor yo tengo ese aprendizaje. Sí tengo familia, pero no directamente. Tú que eres madre, creo que es muchísimo más lo que aprendes. ¿Qué necesita hoy en día un maestro o una maestra para poder enfrentar estos retos de la inclusión? Un maestro necesita interés, necesita tener esa disposición de aprender, de no decir, híjoles, tengo miedo, no lo recibo, sino de aceptar el reto como maestro y decir, lo recibo, pero me voy a poner a investigar cómo lo puedo ayudar. ¿Qué herramientas necesito para este niño o para esta niña? Entonces creo que a dejar a un lado ese temor y enfrentar a una sociedad que no solamente, bueno, ahorita podemos decir sobre discapacidad, pero no solo es discapacidad, sino también son síndromes, son enfermedades que a lo mejor no hay ninguna dificultad física, pero sí intelectual. Ver la manera como maestro de cómo poderle ayudar a este pequeño a tener un conocimiento, ¿no? Un aprendizaje significativo, buscar las herramientas, porque a lo mejor el niño pues no puede escribir, pero pues sí puede retener. Entonces, o sea, enseñarle o no detenernos solamente porque él no pueda escribir o porque no pueda ver, o sea, sino simplemente darle otras herramientas para que él pueda tener ese aprendizaje. Ahora, como maestra, también tuve a un niño con discapacidad. ¿Qué hice yo? Pues es una condición diferente a la que tiene mi hija, pero entonces yo me puse a buscar información. ¿Cómo podía ayudarlo? Y es que no solamente es una condición diferente del niño, sino ya es más atrás de la mamá, del papá, de los hermanos. Entonces ahí no tenía un apoyo de padres, ¿no? Que me ayudara a darle un mejor avance a este niño, sino lo que tuve que hacer es tomar el reto de no solo enseñarle al niño, sino solo enseñarle al hermano, enseñarle al papá y enseñarle a la mamá. Porque son cosas genéticas y que vienen de padres, de abuelos. Entonces fue un reto muy grande para mí porque dije, híjoles, no solamente voy a enseñarle a mi alumno. Ahora tocaba el tema de que está en otra institución y la institución decía, no lo puedo recibir porque si lo recibo, los demás padres de familia ya no van a meter a sus hijos. Esa es una problemática muy difícil, muy complicada. Híjoles, entonces, por un niño no voy a recibir para que vengan los demás. Oye, no, o sea, ahí entra la inclusión. Dije, oiga, no, recíbalo. Los padres de familia tienen que entender que esta es una escuela pública y tenemos que recibir a todos, no importa si hay niños con discapacidad o no. Sí. Entonces ahí es como que abrir el panorama también de tu centro de trabajo y decir, oye, no, ¿no? O sea, tenemos que incluir también a estos niños. No todos tienen ese derecho de educación, no todos tienen ese derecho de aprender, de convivir. Entonces, sí, o sea, fue muy difícil para mí llevarla con mis compañeros. Yo creo que algo que también a veces la escuela nos queda de ver en general es la capacidad de dialogar. Precisamente voy aquí a enlazarlo. Estos problemas que estamos enfrentando, estas experiencias, propician que niños y niñas vayan aprendiendo a dialogar con los otros, dialogas con lo diferente. Y traigo a colación lo del diálogo porque creo que también cuando enfrentamos estos problemas se necesita la capacidad de diálogo. Es decir, creo que tampoco a lo mejor se trata de entrar en una batalla de a ver quién gana. Lo que se trata es de saber dialogar, porque a veces se entra en una batalla
de repente salimos perdiendo más porque pues hay gente que luego toma algunas represalias y entonces no hay un entendimiento. El diálogo es muy importante porque nos permite aprender, que es lo que queremos cuando retomamos esos temas de la inclusión. Digo, este podcast lo que pretende es visibilizar todo lo que la inclusión nos permite aprender tanto a nosotros como adultos, pero también a los niños y a las niñas. Y creo que eso es algo que no debemos de olvidar en querer realmente retomar este eje articulador desde esa perspectiva. Ya casi para finalizar, me gustaría hacer una pregunta. Cuando hablamos, por ejemplo, también de la perspectiva del maestro, en tu opinión, ¿qué es más importante, la formación o la voluntad del maestro de querer realmente incluir a todos y a todas? ¿Qué será más importante? Que se van de la mano, porque el tener vocación como maestro es porque lo vas a disfrutar, porque vas a tener retos y los vas a enfrentar para tener buenos resultados, ¿no? Pues es una vocación, porque vemos que hay maestros sin vocación, que están estudiados, ¿no? Para ayudarles, pero no hay vocación. ¿A qué me refiero? Que no hay un apoyo para esos niños, que solamente los llevan y se sientan y ahí pasan todo el rato, ¿no? A lo mejor están en una banca. Ya. Entonces, el amor y la vocación y la voluntad es, me siento con el niño y le enseño, lo ayudo a enfrentar, a que pueda salir adelante este niño. No solamente es, soy maestro y ya. Ser maestro es ser humano, tener voluntad, tener amor, no solo propio, sino para esas personas que el día de mañana van a tener un futuro. Por ejemplo, yo decía, híjoles, ¿qué va a pasar con mi hija? No va a tener una carrera. ¿Qué va a pasar de ella el día que yo muera? ¿Quién va a ver por ella, no? Entonces, mi pensamiento fue, no, ella tiene que sobresalir, tiene que aprender, tiene que estudiar. El hecho de que a lo mejor me ayudó el ser maestra, ayudarle a avanzar un poco más a mi hija. Por ahí padres de familia que no tienen ni siquiera estudios. Entonces, yo me he acercado a ellos y los he orientado, ¿no? Los puede llevar acá, los puede llevar acá. Trato de ayudar a las demás personas que no saben qué hacer con sus hijos, porque, ¿qué pasa? Solamente los encierran en casa y no los ayudan. Y así mueren y los dejan, ¿no? Entonces, yo me he tomado la tarea de acercarme a varios padres de familia y orientarlos, ¿no? Es decir, tu hijo puede ser a lo mejor maestro, carpintero, lo que sea, ¿no? Siempre y cuando tú lo ayudes. Claro. Siempre y cuando tú tengas las herramientas también para ayudarle. Y como papá también tener ese amor y esa responsabilidad de ayudarlo. Ahora, como maestro, es más complicado porque pues son tus hijos casi, porque están todo el tiempo casi contigo todos los días. Entonces, es ayudarlos y prepararlos para un futuro. Sí. O sea, es tener ese amor, esa vocación, esa voluntad de decir, tiene que ser alguien en la vida. Que este niño me recuerde como que fue un maestro que le dio ese interés para que él aprendiera. Sí. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque mi hija tuvo muchas maestras, estuvo en escuelas públicas regulares, y hasta la fecha, mi hija, y yo lo veo, ¿no? Cada vez que vea a la maestra de preescolar, porque ahorita ya va en otra institución, corre hacia ella y la abraza y la besa y todo, ¿no? Y las maestras la ven. ¿Qué le hiciste? Porque mira, te recuerda. Pues obviamente un maestro siempre va a ser recordado cuando le fue para bien a ese niño, ¿no? Simplemente vas a recordar a un maestro que de verdad te ayudó, que de verdad te impulsó. Entonces creo que es eso, ¿no? Ser maestro. Tener la vocación, el amor y la voluntad de hacer las cosas, tomar los retos y enfrentarlos, no huir de ellos. Sí, mira, yo te hacía también esta pregunta porque en algunas ocasiones también me he enfrentado a estas situaciones. Creo que a lo mejor todos tenemos experiencias diferentes. Cuando intentas primero visibilizar que hay alumnos que les está costando más trabajo que otros, ya no hablemos solamente de discapacidad, sino que lo que tú quieres enseñar, lo que quieres que ellos aprendan, sí, les está costando más trabajo que los demás. Cuando empiezas a visibilizar eso, e incluso te metes a hablar de cómo los propios compañeros a lo mejor excluyen a los demás por alguna razón, también entra uno en un círculo de estar dialogando todo el tiempo, estar enfrentando conflictos, mediando entre los alumnos, las alumnas, y la verdad es que es difícil porque de repente pareciera como que me ha pasado que los mismos alumnos te ven como si le estuvieras dando helado a estas personas que realmente sí lo necesitan. Pero entonces es una cuestión de diálogo constante, estar mediando conflictos, y también creo que tiene mucho que ver la formación. Una vez que ya el maestro tiene voluntad de enfrentar estos retos en el aula, en la escuela, pues lo que sigue es la formación. También necesitamos buscar
un aspecto formativo que realmente nos capacite o nos dé esa posibilidad, ese horizonte para saber cómo actuar, ¿no? Porque podemos tener voluntad, insisto, pero la parte formativa a mí me parece que en lo personal, el segundo escaloncito, ¿no? Lo primero sí es la voluntad, porque la voluntad me hace pensar en que estoy teniendo realmente una visión de dignidad. Recordemos que estamos trabajando en el humanismo, la nueva escuela mexicana le apunta bastante a eso, y hay que reconocer que todas y todos tenemos derechos, nuestros alumnos y alumnas también. En ese sentido, desde esa perspectiva de dignidad no podemos hacer a un lado, ni debiera estar pasando algunas de las situaciones que la maestra aquí nos está compartiendo. Sin embargo, siguen pasando, pero creo que voy a enlazar ahora con la siguiente pregunta. Ya que sigue pasando y que de repente sí decimos ya basta, porque me ha pasado, queremos tirar la toalla ante estos problemas comunitarios, sociales, que la propia falta de educación nos está causando todavía discriminación y exclusión de las personas, a pesar de que de repente nos sentimos derrotados. Yo creo que a ti te ha pasado, a todos nos ha pasado. ¿Cómo te imaginas ese futuro para nuestros niños y niñas que tienen alguna discapacidad o otra característica que los haga susceptibles de discriminación? ¿Qué te hace pensar que todavía podemos lograrlo con ellos y ellas? Bueno, para estos niños, es que nada, como padres, tenemos de animarlos, de enseñarles que ellos pueden lograr lo que ellos quieran, siempre y cuando ellos tengan la disposición y que tengan el interés. Yo lo manejo con mi hija, creo que psicología, ¿no? El decirle, tú puedes, tú eres inteligente, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer esto, tú puedes correr, tú puedes brincar, tú puedes pintar, tú eres como ellos. No hay barreras para ti, tú lo puedes hacer. Simplemente animarlos y inyectarles esa seguridad a ellos, ¿no? Ese amor para ellos. Y también a mí me gustaría agregar, gracias, esta fuerza también mental y por qué no física, respecto a que pues se van a seguir enfrentando a situaciones de exclusión. Creo que en un futuro, al menos para las generaciones de hoy, las va a haber, pero también tienen que ir ganando, respecto a lo que dice ella, la seguridad, también el temple para poder pronunciarse al respecto, porque de repente creemos que estos niños y niñas tienen derechos limitados, por ejemplo, que no tienen derecho a reclamar, que no tienen derecho a pronunciarse, que no tienen derecho incluso a lo mejor a trabajar en algunos aspectos o en algunas áreas de la sociedad, lo cual es totalmente capacitista y hay que luchar contra ello porque son seres humanos al igual que todos los demás y tendrán sus propias caídas, sus propios éxitos, y verlos lo más naturalmente posibles en un camino que todos recorremos. Creo que también es una visión muy importante que tenemos que tener, esa dignidad que tienen como seres humanos. Pues antes de finalizar, quisiera, maestra Karime, que nos pudieras dar un último mensaje y una despedida para todas las personas, maestras y maestros que nos están escuchando y viendo. Pues gracias por la invitación nuevamente. Y pues para la sociedad, ¿no? Y para los maestros que tomemos esos retos, ¿no? De incluir a estos niños, no solamente mirarlos feo, no solamente hablar mal de ellos o de las familias, sino simplemente ser humanos, ser empáticos y hacerlos no solamente un niño más, sino hacerlos un niño amado, un niño querido, un niño incluido en nuestra sociedad, no solamente decir está enfermito, está loquito, tiene algo, sino simplemente mostrar esa empatía y ese humanismo para esos pequeños, ¿no? O adolescentes, porque ahora pues ya hay niños que tienen estas dificultades, pero ahora ellos son grandes. Incluirlos, ¿no? Como usted decía, darles un trabajo, ayudarles, brindarles un camino para un futuro para ellos, ¿no? Incluso hay una institución aquí en Iguala en donde estamos trabajando para incluir a estos adolescentes con alguna discapacidad en algún trabajo, que si los ven en algún lado, en una tienda, barriendo, que no los miren feo, que no les traten mal, que al contrario, ¿no? Que les digan buenos días, qué bien lo haces, me da gusto, que los animen, que les den ese afecto de decir, lo estás logrando, vas por buen camino. Entonces creo que como maestro igual enfrentarnos a estos retos de apoyar a estos niños y no tener miedo y de decir, no lo recibo, no lo acepto porque no estoy preparado, sino simplemente como maestro capacitarnos, tomar esos retos y que estos niños nos vean como verdaderos maestros y nos recuerden, ¿no? En un futuro, como en este caso mi hija tiene muy presente a su maestra, ¿no? Que fue la que le ayudó. Entonces creo que aún yo como maestra he aprendido muchas cosas
y he tratado de que también tengan como una buena impresión como mía de maestra, ¿no? Entonces, ser ese maestro que nosotros en algún momento quisimos tener, ¿no? Yo tengo ese pensamiento, voy a ser esa maestra que quise tener. Claro. Agradezco esa entrevista y muchas gracias, maestro, por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por tu experiencia y también por todos los retos que mediante el diálogo que hemos tenido planteas a la sociedad en general y a maestros y maestras. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo, uno más, en la serie de podcast Ejes Articuladores, que desde nuestra función de asesoría técnico-pedagógica estamos realizando con respecto a las múltiples posibilidades que tenemos de aprendizaje y de visión de la realidad con la ayuda de estos visores. Hasta luego.